Me alegra verte de nuevo aquí. Como visteis en el capítulo anterior, nos hicimos amigos de Hassan. Casi nos comemos un burrito y donde sobre todo disfrutamos mucho. Quédate, porque en este capítulo nos perderemos sin gasolina por los montes de Atlas. Sufriremos diversos ataques y recibiremos un mensaje alarmante de Honda donde me hace dudar de la continuidad del viaje. Bueno, chavales, tenemos malas noticias. Bueno, tengo malas noticias. Ayer me llegó un mensaje de Honda diciéndome que tengo que cambiar con urgencia el software de la moto. Y ahora, claro, yo me encuentro aquí en Marruecos, con destino a Senegal, y me pregunto yo, ¿cómo le llamaba al niño, no? Porque estuve mirando por... No estamos por aquí nosotros. Bueno, ahora os comento, ahora os sigo comentando. Entonces, la cosa es que en cualquier momento la moto deja de funcionar. Lo tengo que cambiar con urgencia, ¿no? Tengo que hacer un update, una actualización de software, y me lo tengo que llevar a un servicio oficial de Honda. Eso debería ser con urgencia, ¿no? Porque me puede pasar en cualquier momento, como os dije, por ejemplo, pillando una curva a 100 km/h o tirando por aquí en medio de la nada y que la moto deja de funcionar. Entonces, yo ahora mismo pues voy un poquillo medio cagado porque digo yo, vale, sí, muy bien, ¿y ahora qué hago? De momento estoy tranquilo. Confío que no le vaya a pasar nada a la moto, y que si me pasa, pues que sea cuando vuelva o cuando encontremos una solución a todo esto. Total, que ahora seguimos por aquí. Tiene buena pinta, veo un poquillo de barro, a ver si no está todo el camino así, porque lo vamos a pasar mal. No tengo, como dije ayer, neumáticos de off-road. Vamos a preguntarle. Toma, no, los perros, tío, son muy pesados. ¡Fuera! Son muy pesadas, le iba a preguntar al tío ese, pero bueno. Es que no me gustan los perros, tío. Bueno, ya os adelanto que no será la última cenita que veréis. Me vienen ahí, están limitando, yo creo, porque luego no me saltan ni nada, ¿no? No quiere que pase. Son perros que cuidan el rebaño. Pero no me gusta, tío. Son muy... Bueno, tiene buena pinta esto, tío. No me gustan nada los perros. Pero bueno, ahora mismo yo creo que se me va a ir quitando el miedo. Como... Es que lo que pasa, se me ponen delante y no quiero que se me pongan delante porque... Si no quiero que se pongan delante es porque obviamente puede acabar todo en un desastre. Incluso teniendo toda la precaución posible, siempre los nervios pueden hacerte pasar una mala jugada. Esto... Qué bonita ruta, ¿no? Qué bonita pista. Bonito esto, tío.
¿Cómo lo estoy pasando, papá? Qué bien, qué ruta más chula, tío. Esto es lo que necesitamos por ahí un poquillo por Europa, ¿no? Este tipo de terreno. Cierto, pese a que en Europa gocemos de bastantes privilegios, como son el derecho a un trabajo digno, el de libre circulación o algo tan básico como el vivir en un estado de bienestar, por desgracia cada vez hay más leyes y por lo tanto nos obstaculiza nuestro espíritu aventurero, haciendo de Europa un lugar muy aburrido para nosotros. Qué bonito, macho. Debería haber acampado aquí, pero como ya os dije, ¿no? Como tengo trabajo, no hay que desatender el trabajo, que es lo que me está pagando el viaje. Ahora cuando muchas veces pues no ya deja de entrarme de trabajo, entonces pues estoy más libre, entonces puedo acampar y puedo hacer lo que sea. Qué bonito el camino, qué bien, qué bien, qué bien. Che. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido estos días. Se nota la ría. Claro, tú acampas y luego te viene el riachuelo, ¿eh? Empieza a llover y luego... ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Qué bien! Me está gustando mucho Marruecos. Claro que sí, Marruecos es una pasada. Pero, como en todas las historias, siempre hay un pero. Mira, hay más perros. Hay más perros ahí. Es que cuando hay rebaño hay perros. Mira, mira, ya me está mirando, ya me está mirando. Es que se ponen ahí. Así que, como la cosa va de esto, de prueba y error, se me ocurrió bajarle una marcha a la moto para asegurar que no se me cale y pitar para ver si así se asustan. No, parece que el pito no funciona. Por lo visto, se ponen aún más agresivos. Cuando veáis el vídeo, dejádmelo saber en los comentarios, cómo debo actuar. De todos modos no estoy tirando, que yo veo que si se pone delante freno de golpe y ya está, que no va a pasar nada, no me lo voy a llevar por delante. Pero que... es que son unos cabrones, son unos perros. Es que ya me ven desde ahí y se ponen ahí enfrente, ¿no? Diciendo, tira para atrás, que tú de aquí no pasas. Ya sabéis muy bien el amor que nos tenemos los perros y yo, así que tampoco es plan daros otra vez la chapa con todo esto. Esto es un asentamiento. Puros nómadas. ¿Tú crees? ¿Una mina? Yo creo que sí. Esto, no sé si se puede seguir. Sí, sí. Uy, no sé por dónde voy a pasar. Voy por aquí, ¿no? Me he metido en una mina. Me he metido en una cantera, macho. Esto en Europa no existe, ¿no? Vamos, imposible, pero ni de lejos. Después de estar un buen rato conduciendo por este hermoso lugar, sufriendo diversos ataques de perros y encontrándome con lugareños de Mirel, ya quería llegar a la ciudad porque me estaba quedando sin gasolina y aún no había desayunado. Alucinante el camino, tío.
no tiene mucha dificultad, ¿no? La única dificultad es que voy sin rumbo, ¿no? No sé dónde voy. Coño, parece que estoy en Kabul. Cómo me gusta la sensación. Señor, recién levantado de dormir. A ver, cuidado con los gorritos estos que se ponen nerviosos. Qué bonito, chaval, las montañas. Lo que pasa es que no tengo gasolina, tío. Puedo preguntar dónde puedo encontrar gasolina, pero es que no se lo quiero echar a la moto. Esa gasolina es malísima. Visto y comprobado que soy un completo desastre. Os cuento, como os comenté anteriormente, no había comido absolutamente nada a lo largo del día. Únicamente me quedaba 1 litro de agua y ya llevaba un rato viendo que la gasolina entraba en reserva. Y para colmo, no tenía cobertura en el teléfono. Un cúmulo de infortunios, mala organización y decisiones que puede acabar todo en un desastre. Por eso, antes de que las cosas se torciesen de verdad, decidí ser precavido, parar y guiarme como hacían los de antes, preguntando como uno medianamente puede. Salam alaikum. Midalt. Tranquilo, Tufik. Primero están los buenos modales, luego el resto. Ya. Alhamdulillah. Tariqa Midalt. Shukran. Me gustaría saber qué se le estará pasando por la cabeza a estos buenos samaritanos al verme haciendo el gambo. Pues me ha dicho aquí y tira a la izquierda. Cebollas. Oh. Yo creo que me ha dicho por aquí, tío. Por ahí. Voy a preguntar. A ver qué me dice. Muchos de vosotros me preguntáis de que cómo hago para comunicarme con la gente. Bueno, pues ahora lo veréis. Oye, Tariqa Midalt. Tariqa. Shukran. Lo cierto es que para guiarse no necesitas conocer mucho el idioma, pero sí que es verdad que hay muchas veces que echas de menos esa comunicación fluida. Me ha dicho que siga la ruta. Y que me deje de tonterías. Qué bonita es la vida aquí, hola. Qué bonita es la vida. Por fin llegué a la ciudad. Inmediatamente me puse a buscar gasolineras y un restaurante donde parecía todo cerrado. Cerrado el restaurante, no hay gasolinera. Supongo que habrá ahí, ¿no? Si hay coche y gasolinera. Pero bueno, ya estoy por la general, entonces paro un momento aquí y miro. No hay problema. Aquí me voy a comer algo, un café, un té, lo que sea. Aquí me voy a comer algo, tío, en la terracita. Sí, en la terraza, y donde tuve una agradable conversación con 2 policías que se estaban tomando un café.
Claro, tengo que ir middle, a la izquierda. Al irme, se acercaron estos chavales y, bueno, lo que pasó lo podéis ver vosotros mismos. Careta. No. Sofía. Sube. Los chavalitos jugando un poco con ellos, ¿no? Se vuelven locos. Se flipan todos, ¿no? Cuando le das tiempo, ¿no? A los chavales, pero eran muy enteradillos, ¿no? En un momento que me estaban pidiendo dinero y todo. Vamos a echar un poquito de gasolina. Un oasis. Bueno, chavales, hemos comido, tenemos depósito lleno y ahora vamos camino de Midlets o Midlets, o no sé cómo se llama. La comida súper barata. Ten en cuenta, me he comido un plato de huevo revuelto, un café, vaso de agua, queso y toda esa movida por €1. Tío, €1. Coño. Coño, me quiero perder por ahí, macho. Por ahí, chavales. Me gusta también la carretera, ¿no? El asfalto también es muy bueno, pero lo que me pone es salir por pista, ¿no? Tener la sensación esa de Oye, no creas que estoy haciendo el loco, que estoy viendo, que estoy adelantando en curvas sin visibilidad, pero yo sé que llego, no os preocupéis, no pensé que estoy majara perdido. Un poco sí, pero no tanto, tío.
Casi me caigo, tío, por el perro. Madre mía, qué majara. Vale, en este caso tengo que recalcar que solo me distraí porque vi al pobre animalito totalmente moribundo. Estos perros que los ves tú ahora mismo así como... Luego por la noche tú estás acampando por aquí arriba y no ves cómo se pone. Vale, hermano. Y no ves cómo se ponen, ¿no? Los perros no te dejan dormir, te están atacando cada 2x3, que son muy pesados. Pero ahora los ves así como que se están muriendo solos. Sí, sí. Cuando cae la noche, todos los gatos son pardos, ¿no? Qué árbol más chulo, ¿no? Bueno, chavales, aún me quedaba algunas horas de largo camino por este maravilloso paisaje. Donde verdaderamente uno se lo pasa muy bien dibujando trazadas y sintiendo cómo progresivamente va cambiando el ecosistema. Me pongo de pie porque me duele el culo, ¿ya? Tanto sentando. Es que el asfalto machaca mucho, ¿eh? Bueno, a lo que me refiero es que eso de conducir por carreteras tan aburridas y sin curvas durante 4 o 5 horas, aunque parezca que no, desgasta física y mentalmente a uno. Mira, eso es diversión, esto es aburrimiento. Bueno, tanto no, porque también estoy tranquilo. Me entretengo aquí hablando con vosotros, así que bien. Pero preferiblemente quiero pasar por ahí. Es que lo quiero hacer todo del tirón. Quiero hacerlo todo ya, ahora. Como un niño pequeño, ¿no? Estoy flipando en colores, ¿sabes? Vale. ¡Wey! Lo único que quiero hacer es llegar, por lo tanto, me encuentro un buen atasco. Mira, 2 españoles. Uf. No me gusta mucho la ciudad de los pueblos grandes así, ajetreados. Amigo, para. No te enteras. ¿Qué hay? Vamos a todos. Bueno, chavales, dicen que el refranero español nunca se equivoca, así que vísteme despacio, que voy con prisa. La torpe esta no me está dejando pasar. Que voy más rápido que tú, que es más fácil. Ah, bueno, claro, que esto es un sitio bastante estrecho. Right, Assalamu alaikum. Best stop now? Eh? Huh? What do you mean? The best stop now? Hotel. Hotel, yes. Bueno, terminamos este episodio con esta forma poética de comunicación. No olvides comentar, dar like y suscribirte a este canal si disfrutaste de este episodio. Y para actualizaciones diarias me podéis seguir en mi cuenta de Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.